Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Saludos también a los que nos acompañan por internet. También saludos, bendiciones. Esta tarde ya hemos visto 2 almas bautizadas y quería tomar esta tarde la oportunidad entonces de traer un mensaje sobre el bautismo. Lo que es el bautismo, quién se puede bautizar, cómo se debe bautizar uno, porque en las iglesias a veces hay diferentes ideas, costumbres sobre el bautismo, cuándo se hace, cómo se hace. Y queremos nosotros hacer las cosas de la manera que Dios nos dice que se deben de hacer. Nosotros queremos hacer las cosas de la manera que honran a Dios, la manera que nosotros recibimos la bendición máxima. Jesús dijo que los que se acercan a Él en Juan 4 le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Dios quiere adoradores que conocen lo que es la verdad para que puedan adorar a Dios en la verdad. Y por eso vamos a tocar hoy el bautismo bíblico. El bautismo bíblico. Espero que todos tengan un boletín, porque en el lado de atrás está el bosquejo con unos blancos. Van a poder entonces llenar las respuestas que les faltan ahí. Va a haber un PowerPoint. Mauro, yo creo que está ahí, ¿verdad? Ya puede empezarlo en el primer slide. Vamos a ver lo que Dios dice. No el hombre, no un pastor de una iglesia, no tal denominación u otra, pero lo que Dios dice en su santa palabra. En 2 Timoteo 3:16, Dios dice que su palabra es inspirada por Él mismo y que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para ayudarnos a saber lo que es que Dios quiere y desea de nosotros. Entonces nos dejamos guiar por esa palabra. En Salmo 119, versículo 105, Dios dice que su palabra es como una lámpara a los pies, es una luz al camino y nos muestra cómo caminar, cómo andar en esta vida para que no tropecemos y nos caigamos o nos desviemos por un camino que no es correcto. Entonces vamos a empezar ahí con número 1. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un testimonio público de lo que ya ha sucedido en la vida de uno. Es un testimonio público de lo que ya ha sucedido en la vida de uno. El bautismo es un testimonio público. Está dando un testimonio público de algo que ya ha sucedido en el corazón, en la vida de uno. No es una obra que resulta en salvación. Mojándose uno con esa agua no salva. No es una agua especial, viene de la ciudad de Grapevine, viene del agua acá. No hay nada especial de esa agua. Vamos a leer en Romanos capítulo 6. Busquen en sus Biblias. Romanos capítulo 6, empezando en versículo 3. Esto va a ser nuestro pasaje principal. Vamos a ver varios. Pero aquí vemos lo que en verdad sucede en la vida de uno cuando se entrega a Cristo. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre,
pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Aquí vemos que el bautismo es a través del Espíritu Santo. El bautismo espiritual, el bautismo que no se ve, cuando uno se arrepiente de su pecado y pone fe en Jesucristo, cuando uno se bautiza, primero muere. Se une con Cristo. Es un misterio que la vida de uno se une con la vida de Cristo y entonces muere con Cristo en la cruz. El hombre viejo ya está muerto y está libre de la ley. Lo que significa esto es esto: la paga del pecado es muerte. Y para uno ser libre de esa condenación, tiene que pagar con su vida, tiene que morir. Pero cuando uno muere, ya no le queda nada. Pero cuando uno pone fe en Jesús, se arrepiente de su pecado, su vida se une con la vida de Cristo y Dios lo considera como que nosotros hubiéramos muerto en la cruz con Cristo. Y el hombre viejo ya está clavado en la cruz. Pero también como Cristo resucitó, nosotros también, los que estamos en Cristo, también resucitaremos en el día final. Eso es lo que es el bautismo espiritual. Aquí en Romanos 6 no estamos hablando de un bautismo de agua, un bautismo físico. Es un bautismo espiritual. Y los que están en Cristo tienen una vida nueva, leímos ahí en Romanos 6. Somos nuevos, una vida nueva. En Juan 3 dice que nacemos de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que cualquier persona que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo en Cristo. En Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo en la carne, en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que murió por mí y me amó. Eso es lo que significa el bautismo. El bautismo físico que acabamos de ver es un testimonio público de lo que ya ha sucedido en la vida de esos individuos. Es simplemente un testimonio público, una declaración de que mira, lo que yo estoy haciendo es para dejarles a ustedes saber lo que ya ha pasado en mi corazón. Entonces llegamos a la próxima pregunta, ahí en sus notas. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién se puede bautizar? La respuesta es esta: el que se ha arrepentido de su pecado y puesto su fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Los que se pueden bautizar físicamente en agua para demostrar lo que ha pasado, bueno, pues se les tiene que pasar lo que pasó. Antes de bautizarse, de hacer una declaración de lo que ha pasado, tienen que experimentar el arrepentimiento y la fe. Los que no se pueden bautizar son las personas que no han tomado ese paso de fe. Conocí a una persona que me estaba contando que un hermano en Cristo, que él tenía un amigo que no estaba seguro de su salvación. Entonces mi amigo, para querer ayudarle, le dijo, bueno, pues yo te bautizo. Pero el amigo de él le respondió, pero ya fui bautizado, pero no estoy seguro de mi salvación. Entonces mi amigo dijo, bueno, te voy a bautizar para que estés seguro. Y fue a una piscina, una alberca, y lo bautizó. Todavía ahí el pobre hombre dijo, pues todavía no estoy seguro. Mi amigo le dijo, te voy a bautizar otra vez. Lo bautizó 3 veces esa noche. Y el hombre salió de ahí todavía confundido. Porque mi amigo ni el otro señor entendían lo que significa el bautismo.
Uno se tiene que arrepentir de su pecado ante Dios, entender que yo he ofendido a Dios, yo he rompido su ley, yo no he vivido como debo delante de Dios y merezco todo lo que me va a venir. Pero yo tengo fe que Dios me ama, que la cruz de Jesús pagó mis pecados y que si yo pongo mi fe en Jesús seré salvo y la condenación que merezco yo ya cayó en el Hijo de Dios y ahora soy libre en Cristo. Esta es la persona que se puede bautizar, porque ya la obra fue hecha en el corazón por gracia a través de la fe. Un bebé no se puede arrepentir de su pecado. Un niño pequeño de 2, 3 años no puede poner su fe en Cristo Jesús. A las edades pequeñitas no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Ellos no se pueden arrepentir porque no entienden lo que es arrepentimiento. Vemos en la palabra de Dios, y no tenemos tiempo de ver esto en detalle, pero en la palabra de Dios vemos que los bebés, los niños pequeñitos, si mueren, Dios se los lleva al cielo sin tener que ellos hacer nada por su gracia, porque no entienden la diferencia entre el bien y el mal. No hay condenación, no hay necesidad de bautizar a personas que no pueden entender lo que es la fe, menos arrepentirse. Por eso muchos cristianos no bautizamos a los bebés. No es porque no los queremos, es que entendemos que conforme a la palabra de Dios están seguros en la mano de Dios. Todos estos bebés que son abortados, ¿dónde creen que están? En el cielo. Todos los bebés en los siglos que han pasado, que han muerto como infantes de enfermedades y de otras complicaciones, están en el cielo. No porque fueron bautizados, pero porque Dios es bueno. Pero llegamos a un punto en la vida donde un niño de 8 o 9 años entiende la diferencia entre el bien y el mal. Ahí sí, por eso es tan importante. Por eso Dios dice: padres, enseñen a sus hijos la verdad. Enséñeles el bien y el mal. Enséñeles la palabra mía, dice Dios, para que entonces ellos puedan tomar una decisión y tomar un paso de fe y ser bautizados. El arrepentimiento del pecado y fe en Jesús viene primero, luego viene el bautismo. Ahora vamos a ver unos ejemplos en la palabra de Dios donde vamos a ver los versículos están allí arriba, lo pueden apuntar si lo quieren revisar después, los voy a leer aquí rapidito, pero sí vamos a ver Romanos 10, ese sí lo vamos a ver juntos, Romanos 10, empezando en versículo 8. Dice así la palabra de Dios, Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice? ¿Todo el que se bautiza será salvo? Todo el que invoque el nombre del Señor, de Jehová, será salvo. Es la palabra que es la semilla, dice Jesús. La semilla que se planta en el corazón y brota del fruto de la salvación. Esa palabra es la que predicamos aquí, la palabra de Dios. Y cuando esa palabra llega al oído y uno la acepta, y uno entonces la empieza a poner en práctica, eso trae salvación. Luego viene el bautismo. Y hay muchos ejemplos. En Hechos 2:41, nomás lo voy a leer.
Dice, entonces los que habían recibido su palabra, la palabra del apóstol Pedro, fueron bautizados. ¿Qué pasó primero? Recibieron la palabra, luego bautizados. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Qué vino primero? Anunciando las buenas nuevas, la palabra de Dios, que hay vida en Cristo Jesús. Recibían la palabra y luego se bautizaban. Tomaron una decisión, luego vino el bautismo. Hechos 10:47. ¿Puede acaso alguien negar el agua para los que sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo? Cuando uno recibe la palabra, se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo. Jesús nos bautiza con su Espíritu, no con agua. Juan el Bautista, si uno lee los evangelios, decía, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno detrás de mí, después de mí, que los bautizará con el Espíritu Santo. Eso es Jesús. Y por eso el Espíritu Santo viene primero y luego viene el bautismo de agua para otra vez declarar públicamente lo que ya ha sucedido en la vida de uno. Y uno más, Hechos 18:8 dice, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Oían, creían y luego vino el bautismo. ¿Quién se debe bautizar? La persona que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Jesús, el que cree la palabra que están escuchando esta tarde. Está clarito, ¿no? Ahora viene la tercera pregunta. ¿Cómo se debe bautizar una persona? ¿Por inmersión, afusión o aspersión? ¿Qué son estos siones? Inmersión es lo que vieron esta tarde, donde todo el cuerpo se baja debajo del agua y luego sube del agua. Afusión es cuando pone un chorrito de agua en la cabeza de alguien. Empezaron eso con los bebés, con unos enfermos que a veces no pueden entrar al agua tan fácil. O aspersión es cuando le hacen así y le caen gotitas en la cabeza de la persona. Bueno, la palabra de Dios nos dice que es muy clarito. El bautismo bíblico es por inmersión, donde todo el cuerpo baja debajo del agua y todo el cuerpo sube. La palabra griega baptizo significa sumergir algo o alguien. La palabra misma significa sumergir. No significa poner un chorrito o salpicar con agua. Pero hay mucha evidencia también que el bautismo tiene que ser sumergido. Mateo, ahí están los pasajes. En Mateo 3:16, en Marcos 1, dice que cuando Jesús fue bautizado, Él subió del agua. ¿Por qué subió? Porque bajó debajo del agua. Juan 3:23, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán porque había mucha agua. Si uno va a salpicar o poner un chorrito de agua, no se necesita mucha agua. Pero para poner a alguien debajo del agua y subir, sí se necesita mucha agua. En Hechos 8, con Felipe y el etíope, ellos bajan del agua y suben del agua. En Romanos 6:4 dice que mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Cuando uno sepulta a alguien, van debajo de la tierra. Los acostamos para que descanse el cuerpo, ¿no? Y por eso es tan bonito. Número uno, bautizamos por inmersión para ser obediente a la palabra de Dios. No es una tradición que nosotros queremos seguir solamente porque lo hemos hecho así por tanto tiempo. Es lo que aquí estamos viendo que la palabra de Dios dice y por eso lo hacemos de esa manera. No hay ninguna otra razón.
Pero también es un retrato muy bonito. Cuando el cuerpo baja, la persona baja, está entrando una tumba de agua, demostrando que mi vida vieja ya está muerta. Entra en la tumba, así como Cristo entró a la tumba. Y cuando sube la persona del agua, está demostrando la vida nueva, resucitada que tiene en Cristo Jesús. Es un retrato muy bonito que demuestra lo que ya ha pasado otra vez en el corazón, en la vida de uno. Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Ahora, la última pregunta es, ¿por qué bautizamos? ¿Por qué bautizar? La respuesta es muy fácil. Jesucristo lo ordenó. Es la única razón necesaria. En Mateo 28, ahí versículo 19, ahí está escrito. Jesús dijo, id y haced discípulos, bautizándolos. Jesús dijo, cuando una persona decide seguirme a mí, se tiene que bautizar para declarar al mundo, yo soy un seguidor de Cristo Jesús. Cristo me ha cambiado la vida. Ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Un cristiano que no se bautiza está viviendo en desobediencia. Jesús dijo aquí, es necesario bautizarse si uno quiere seguir a Jesús. Yo he conocido a varios cristianos en mi vida personal. Trabajé con ellos. Hay personas fieles que no se han bautizado. Y cuando he platicado con unos, no en esta iglesia, en otras iglesias donde yo he estado. ¿Y por qué no te bautizas? No, es que porque después va a ser for real. Me dicen así. Porque después va a ser una decisión de verdad. Y no sé si estoy listo o lista para en verdad seguir a Jesús. Eso es un poco confuso. Porque nadie puede seguir a Jesús a medias. Y hay algo con eso, ¿no? Porque cuando uno se bautiza, ya está entendiendo, oye, ya no vuelvo atrás. Ya lo estoy declarando públicamente que soy un discípulo de Jesús. Tengo una vida nueva en Jesús. Lo viejo lo dejo atrás, todo para adelante. Y uno si no se bautiza, tiene como un escape. No he sido bautizado, entonces si hago un error, está bien. No me he bautizado, no me pueden juzgar. Pero ¿qué dice Jesús? Si me quieres seguir, te tienes que bautizar. Y eso nos ayuda a confirmar nuestra decisión para Cristo, ¿no? Nos ayuda a entender que, ya no vuelvo atrás, para adelante y para adelante. El bautismo es algo muy bonito. Es un paso de fe, un paso de obediencia. Es un testimonio público de lo que Dios ya ha hecho. Pero antes de hacerlo, uno tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Uno tiene que ya haber nacido de nuevo.